es necesario revisar la legislación penal nacional. Contrapunto de Radio América presenta este viernes a partir de la 1 de la tarde el tratamiento de Pandora y qué tan urgente son las medidas sustitutivas en el proceso penal. Invitados, los abogados Marlon Arévalo y René Adán Tomé. Moderación periodista Ronnie Misael Salinas. Participe y opine a través de nuestras líneas telefónicas y el WhatsApp 95 20 20 80. Contrapunto de Radio América, la voz informativa del pueblo. Auditorio de Radio América, muy buenas tardes. Bienvenidos a Contrapunto, el foro de los viernes, donde tocamos los temas más importantes para el país. Tratamos de buscar avenidas que puedan llevar a las mejores soluciones o a brindar un panorama de lo que acontece en cuanto a temas de interés nacional. A nombre del coordinador del espacio, el periodista Lesman Aníbal Morazán, quien se encuentra en una misión informativa, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a quedarse con nosotros y a participar de este interesante tema, porque se encuentra en la palestra pública lo relacionado al caso denominado Pandora. Los requerimientos fiscales presentados por la Unidad Fiscal Especial, UFESIC, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MATSI, personal del Ministerio Público, han señalado a figuras importantes de la política nacional y a otras personas como supuestos responsables del uso de fondos que tenían que ser utilizados para proyectos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero estos fueron a fines políticos. Vamos a comenzar transmitiéndoles a ustedes o recordándoles lo que señaló ayer el diputado nacionalista, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, ex rector magnífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Osvaldo Ramos Soto. El diputado del Partido Nacional, Ramos Soto, dijo que los imputados en el caso Pandora no cometieron el delito de lavado de activos, porque los recursos que recibieron del Tesoro Público no fueron a parar a bolsillos particulares, sino que se invirtieron en campañas políticas como ha ocurrido históricamente en el país. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional estimó que esta es una cuestión de naturaleza política y muchas veces la gente dice, el presidente manda, el Congreso manda, la Corte manda. Sin embargo, se está ventilando esto, pero tiene que resplandecer la verdad, porque si no van a destruir a los partidos políticos, el Estado de Derecho y el Estado de Inocencia. Desde que tengo conocimiento de la política, el dinero para entregar a los candidatos a alcalde, a los comités departamentales, comités locales y hacer posible el financiamiento de las elecciones, esto ocurre en todos los partidos, expresó. Ramos Soto señaló que no se cometió el delito de lavado de activos porque los dineros que recibieron no eran para los bolsillos de esas personas, sino que eran para financiar la campaña electoral, contratando vehículos, movilizando a la gente, haciendo todo lo necesario para poder participar con éxito y ganar las elecciones. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo creo. Si el delito que se tipifica y que se presume en lo que el Ministerio Público argumenta que es lavado de activos y en efecto no es lavado de activos, entonces cualquier juez que conozca de la causa con principios elementales tendrá que reconocer la diferencia, puntualizó. Esto es parte de lo que expresó el diputado del Partido Nacional, Osvaldo Ramos Soto. Bueno, es para que nos sirva como un panorama de lo que piensan algunos y que señalan que es necesario por todas las acciones que vienen en camino, anunció el diputado Yavés Avillón, presidente del Frente Parlamentario de Apoyo a la MATSI, que en los próximos días la UFESIC estará presentando requerimientos fiscales contra exfuncionarios, funcionarios actuales, exdiputados y congresistas actuales. Así que algunos señalan que es necesario la reforma del artículo 184 del Código Procesal Penal para que cuando se señale por la figura de lavado de activos o algún otro delito
al cual con la legislación vigente no se le pueden aplicar medidas sustitutivas, entonces sí se pueda tener la posibilidad que la juez pueda dictar algunas medidas distintas a la prisión preventiva. Para analizar el panorama, el tratamiento que se le ha dado al caso Pandora y lo que necesita nuestra legislación en materia penal, hemos invitado para el contrapunto de hoy a dos distinguidos profesionales del derecho. Presento en primer lugar al abogado René Adán Tomé, ex fiscal de la Defensa de la Constitución. Abogado, gracias por acompañarnos aquí en el Contrapunto de Radio América. Muchas gracias, es para mí un honor estar aquí en su programa. Este es un tema muy delicado, muy importante para la nación. Todo el pueblo está pendiente de lo que va a resultar en este juicio, en donde hay muchas expectativas de que se evidencie que en Honduras se puede impartir justicia, y hasta el momento pues estamos a la expectativa de que se den esos resultados. Así que estoy a la orden aquí de usted para poder explicar cómo ha estado este caso y que la radioaudiencia esté informada de qué es lo que dicen los documentos que están en el proceso y no las opiniones que están de particulares que en algunas ocasiones están especulando de qué es lo que dice el requerimiento fiscal. Muy bien. Abogado René Adán Tomé, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el distinguido profesional del derecho, Marlon Arévalo Serna. Buenas tardes, abogado. Muy buenas tardes, tengan también a todos sus radioescuchas, ¿verdad? Es un privilegio estar también acompañándolo en este tan prestigioso programa que tiene muchos seguidores. Y asimismo, pues manifestarle que este caso Pandora prácticamente ha venido a destapar, por decirlo así, una olla en la cual pues se sabe que todos los asuntos políticos siempre han sido manejados de esa manera. Y tal pues lo podemos manifestar con lo que ha manifestado el abogado, distinguido diputado Baldo Ramos Soto, el cual para él es algo muy natural, sacar el dinero del Estado y poder financiar las campañas políticas, algo que creo que si no fuera así, Honduras no estuviera sumido ni estuviéramos enterrados en la calamidad y en la miseria que nos encontramos el día de hoy. Muy bien, con ustedes dos entonces vamos a profundizar sobre esta temática, invitando a nuestros oyentes. 9520-2080 es el número del WhatsApp de Radio América para que puedan participar con el debido respeto. Por supuesto, aquí daremos lectura a sus opiniones y también a las interrogantes que tengan para nuestros panelistas. Abogado René Adán Tomé, comencemos con la formulación del requerimiento fiscal, lo que se ha conocido. Está bien planteado porque algunos señalan que el Ministerio Público se ha sobrepasado y que en algunos casos el planteamiento del requerimiento fiscal no cumple con los requisitos para lo que se ha denominado caso Pandora. Bien, he tenido la oportunidad de leer rápidamente el escrito del requerimiento fiscal y para empezar tengo que aclarar cómo es que se describen los hechos para cometer esta serie de delitos. Se imputan alrededor de 10 delitos graves porque todos la pena sobrepasa los 5 años y últimamente en esta audiencia inicial se amplió para un nuevo delito que es el de asociación ilícita. Los hechos que se relatan en el requerimiento fiscal establecen cómo fue que este dinero del presupuesto del Estado salió para manos particulares, porque al final todo el dinero, esta cantidad que anda alrededor de 300 millones de lempiras, fueron a parar a manos particulares. Este dinero estaba en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el año 2011 y para poderlo sacar se planeó, porque no pudo haber sido de otra manera, que el ministro de la SAC se pusiera de acuerdo con el ministro de Finanzas para que de esa manera pudieran hacerse unas ampliaciones presupuestarias, para que con ese dinero se pudieran suscribir convenios, alrededor de 8, con 2 fundaciones particulares, una fundación denominada Divatista y la otra fundación denominada Todos Somos Honduras. Estas fundaciones particulares existen mediante una personalidad jurídica extendida por la Secretaría de Gobernación y Justicia, pero su funcionamiento no estaba autorizado, es decir, solo existía en la resolución de Gobernación y Justicia.
los miembros no estaban activos, las juntas directivas no estaban registradas en la URSAC, que es la unidad de la Secretaría de Gobernación y Justicia, que se encarga del registro y control y seguimiento de estas asociaciones civiles. Pues estas dos fundaciones eran manejadas por una sola persona, y es el abogado Fernando Suárez. Él era el artífice que manejaba las dos fundaciones sin ser miembro de las juntas directivas de ninguna de las dos fundaciones, y el papá de él era el que suscribía los convenios con el ministro de la SAC. Y estos convenios eran para desarrollar varios proyectos que al final creo que sumaron como 8 proyectos y algunos se le hicieron adendum. El asunto es que estos proyectos que ya se han mencionado, que es para el riego por goteo, para favorecer a mujeres en el campo, estos proyectos, ninguno se desarrolló, el dinero salió. Cada vez que se firmaba un convenio, la SAC solicitaba el pago, el desembolso a Finanzas, Finanzas lo autorizaba de inmediato, el mismo día o al día siguiente. La Secretaría General de Finanzas certificaba la autorización, regresaba a la SAC y la gerente administrativo de la SAC le daba trámite al pago y al día siguiente sacaba la orden de pago y se hacía la transferencia a una fundación y a otra fundación. Estas dos fundaciones que eran manejadas por una sola persona, por un abogado, él tenía cuentas en por lo menos 2 bancos y en cada banco manejaba una fundación, y en ese banco donde manejaba una fundación tenía 2 cuentas. Entonces el dinero se lo transferían a una cuenta y él ese mismo día o al día siguiente lo transfería a otra cuenta en el mismo banco. Y luego empezaba a hacer transferencias a diferentes personas o a librar cheques también para diferentes personas. Es decir, todo el dinero que se sacó del presupuesto general de ingresos y egresos de la República fue en el 2011 y en el 2012. Todo este dinero fue para ir a estas 2 fundaciones y de estas 2 fundaciones ir a personas particulares. Se ha mencionado que fue para campaña y que ese dinero lo mandaba el partido de uno de los diputados, pero al final eso no es exacto, porque ningún partido político hizo transferencias ni libró cheques. Todo el dinero fue canalizado a través de estas 2 fundaciones. Y esto es importante que el pueblo sepa, porque estos detalles no han trascendido todavía al público. La gente está pensando que es que el partido X le mandó el dinero a los diputados en Ceiba y en El Paraíso, etcétera, y que ellos financiaron la campaña en sus lugares. Pero eso no fue así, no es exacto eso. El dinero salió de las arcas del Estado, pasó a estas 2 fundaciones y de las fundaciones pasó a los destinatarios finales que eran particulares. Algunos de ellos, al ser diputados, son funcionarios públicos. Aquí hay una discusión porque ellos argumentan que no son funcionarios públicos, pero de acuerdo a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya establece que los diputados son funcionarios públicos. Entonces, todo este dinero de esa manera fue que se canalizó. Y entonces ellos hoy no pueden decir, yo no sabía de dónde venía el dinero, yo solo lo recibí. Pero eso no es aceptable. Por ejemplo, uno de las transferencias o cheques que se libraron fue hacia el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Esto es muy grave porque no es posible que en ese órgano central de ese partido, las personas que lo estaban dirigiendo recibieran cantidades significativas de dinero y ellos digan que no sabían de dónde venía. Y un ex vicepresidente y ex candidato a la presidencia de la República diga también que él recibió el dinero pero que no sabía de dónde venía. Eso no es aceptable, eso no es racional, eso no puede alguien tratar de justificarse. Porque al final, si él no sabía los delitos que se habían cometido, porque en efecto ya se habían cometido delitos, como por ejemplo el abuso de autoridad ya se había cometido, la malversación de caudales públicos cuando el ministro de la SAC y el de Finanzas autorizaron que dinero que estaba destinado para
situaciones contempladas en el presupuesto que les dieran otro giro, ya ahí se habían cometido esos delitos, y entonces estos diputados recibieron el dinero, y en ese momento ellos, aun cuando no supieran los delitos que se hayan cometido, el decreto 45-2002, que es mediante el cual se aprobó la ley contra el delito de lavado de activos, ya establece en su artículo 3 qué es el delito de lavado de activos. Y ese delito dice que se comete quien adquiera, dice activos que procedan, y da una lista de delitos. Aquí se está diciendo de que estos delitos contra la administración pública se incorporaron hasta en el 2015 y estos hechos son anteriores y que por lo tanto esos delitos no se pueden usar como precedentes. Sin embargo, en este decreto, que es desde el año 2002 y es el que se les aplica para estos hechos, ya establece que esos bienes procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilícito de drogas, de tráfico de personas, tráfico de influencia, o sea que no son delitos únicamente de la administración pública, porque el delito de tráfico ilícito de drogas es un delito contra la salud del pueblo, tráfico de personas contra la seguridad de las personas, tráfico de influencia sí es contra la administración pública, tráfico de armas es contra la seguridad pública, y así va enunciando diferentes delitos como el de robo de vehículos, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros a instituciones públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos. Y dice la última frase, dice, o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. En este caso, los diputados, al haber recibido ese dinero y al haberlo gastado, al haberlo usado en algo que no estaba previsto en el presupuesto, ellos usaron un dinero que no tenía causa o justificación económica legal de su procedencia. Ellos no pueden justificar por qué recibieron ese dinero. Al no poder justificar por qué recibieron ese dinero, ellos tienen que devolver el dinero, pero además cometieron el delito de lavado de activos. Así que para empezar puedo explicarle esto y cualquier otro detalle, pues estamos a la orden. Abogado Marlon Arévalo, ¿usted coincide con el abogado René Adán Tomé o usted cree que en algún momento el Ministerio Público se sobrelimitó en cuanto al planteamiento del requerimiento fiscal? Bueno, nosotros somos del sentido y del pensar. Hemos hecho un análisis también porque hemos participado indirectamente y directamente en el planteamiento de la absolución a dos de las personas que fueron señaladas en este requerimiento fiscal. Ya que menciona eso, ¿nos puede decir el nombre de sus defendidos? Es los señores Mario Suazo, padre e hijo. Importante, antes que continúe con su explicación, si nos puede así detallar o en medio de su exposición nos dice cuál fue la razón por la cual ellos quedaron libres, porque cuando se presentaron, la sorpresa es que de todos los que se han señalado, las únicas personas que al final no recibieron ninguna medida sustitutiva de prisión, quedaron en libertad, han sido los señores Suazo. Bueno, tengo que comentarle que el señor Suazo, hijo, tiene una compañía que se dedica a lo que es la creación de páginas web, asimismo a la prestación de servicios de Bacton en los teléfonos, mensajería, para lo cual pues él tenía una relación directa con lo que era la señora Hilda Hernández, por así establecerlo. Ella fue la que le pagó un dinero por servicios prestados, un servicio que fue totalmente prestado y que está amparado y señalado también, y se presentó toda la documentación y todo el soporte técnico por parte de la compañía de Tigo, un servicio que en realidad él lo prestó. Vino la señora Hilda Hernández, le pagó con un cheque de la Fundación Todos Somos Honduras, que va relacionado, si usted analiza el Logan, como Honduras para Todos y casi todos estos programas que ha venido haciendo el Partido Nacional. Por lo cual el señor Suazo, hijo, al recibir el cheque, lo único que hizo fue solicitar la ayuda de su padre porque él tenía una cuenta en Banco de Occidente. Era un cheque por 600,000 lempiras. Para hacer el cambio, pues era muy arriesgado andar con todo ese dinero. Entonces le solicitó a su padre si le podía depositar el cheque para que fuera a la Cámara de Compensación. Posteriormente, pues empezar a retirar el dinero para irlo utilizando.
Es ahí donde el padre de él sale vinculado sin tener ninguna participación en ningún tipo de delito. Simple y sencillamente, como lo hace cualquier padre, prestarle un auxilio a un hijo. Una vez que sale y se presenta el requerimiento fiscal, estas personas pues se personaron a la UFESIC, otorgaron toda la información necesaria. La unidad técnica que tiene la UFESIC verificó que cada uno de todos estos extremos eran totalmente ciertos. Por eso, pues, manifestaron de que el requerimiento fiscal, una vez que ellos se presentaran, no iba a ser ratificado para que ellos quedaran en libertad, porque habían comprobado que en realidad todos los dichos que ellos estaban manifestando eran totalmente ciertos. Por eso es que nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo de la manera como se ha planteado el requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal ha querido ser prácticamente y señalar muchas figuras delictivas. Pero vemos que en vez de obtener buenos resultados, lo que se obtienen son resultados a medias. Si nosotros, con la experiencia que tenemos de andar en los tribunales, ¿verdad? Porque yo desde que tengo 13 años andaba con mi padre, que es un abogado penalista también, ya tiene 40 años de estar en el ejercicio, y empezamos con el nuevo Código Procesal Penal, cuando entró en vigencia en el año 2002, nos dábamos cuenta que los fiscales en realidad tenían la perspectiva de poder sustentar su requerimiento fiscal. Ahora el Ministerio Público ha perdido esa perspectiva. Ahora lo que ellos necesitan es presentar un requerimiento fiscal y no interesa cuál vaya a ser el resultado. Usted lo tiene que presentar porque lo primero que se da es decir, se presentó un requerimiento fiscal. Pero ¿de qué sirve presentar un requerimiento fiscal si usted no lo va a sustentar una vez que llegue a una audiencia? Va a suceder lo que sucedió en esta primera audiencia con estos dos señores de apellido Suazo, que no lo van a poder sustentar y lo único que tendrán que hacer es solicitar que estas personas no sigan siendo acusadas. En este caso, hablamos de esta caja de Pandora, que se les ha dado prácticamente un tinte político, pero la verdad es que tiene tinte político, porque el dinero salió para utilizarlo en política. No fue que salió para beneficiar particularmente a una persona, salió para beneficiar a cierto grupo y sectores de los partidos políticos mayoritarios. En este aspecto fue para el Partido Liberal, para el Partido Nacional y mínimamente para los otros partidos que estaban en contienda, porque todo este dinero, como lo ha manifestado Rodolfo Irías Navas, el Indijua, que son los que percibieron más de 3 millones cada uno, manifestaron, el Partido Nacional nos hizo la transferencia, pero el Partido Nacional recibe la transferencia de la fundación. Entonces nos preguntamos, el dinero tenía un tinte político, no pueden seguir asaltando el erario público para seguir haciendo y deshaciendo en este país. Por eso, si usted recuerda, existe lo que es la deuda política. El Tribunal Supremo Electoral le otorga a cada partido el presupuesto por cada voto que ha obtenido. Entonces, ese dinero es el que se tiene que destinar única y exclusivamente para financiar las campañas políticas. Pero ¿qué pasa? Que los presidentes de los partidos creen que ese dinero es de ellos y se quedan con ellos y benefician única y exclusivamente a las personas que quieren. Por el abuso de poder que ha existido por parte del Partido Nacional y por esa ambición a seguir en el poder, es que vinieron ellos y sacaron un dinero que ya estaba destinado para programas, para poder financiar y poder erradicar la pobreza, por decirlo así, y mejorar, como dicen, pues en el campo. Pero ellos vinieron, sacaron este dinero a través de 2 fundaciones, las cuales, vamos a hablar directamente, los dineros y los cheques eran firmados por la señora Hilda Hernández. Ahí están los cheques y está la firma de la señora Hilda Hernández, que era la administradora. ¿En qué falló el Ministerio Público a la hora de plantear los requerimientos? En primera instancia, en la mala investigación. Una mala investigación, porque si usted no tiene una buena investigación, va a ir a ser un fracaso. Por lo cual tendrían que haber fundamentado, y la UFESIC supuestamente tiene los mejores elementos en investigación, pero recordemos que el investigador hondureño solo encuentra una primera persona que le manifiesta que sabe o que tiene algún tipo de prueba, y ahí nomás terminó la investigación y esta línea de investigación en la que nos quedamos. Y no es por hablar ni poner en la palestra pública, pero usted puede observar la justicia norteamericana, que aun cuando una persona ha sido condenada y no están 100% seguros de que haya sido esa persona, siguen investigando, y es lo que ha sucedido ahorita con el caso de Ramón Mata, que hicieron las pruebas que en aquel momento
procesal, por decirlo así, no las tenían, ni científicos estaban adelantados. Ahora que las hicieron, el juicio se lo van a repetir y lo más probable es que esta persona salga absuelta porque científicamente se va a comprobar que no tuvo participación. Muy bien, estamos en el Contrapunto, el foro de Radio América de los viernes a la 1 de la tarde con los abogados René Adán Tomé y Marlon Arévalo Serna. Vamos a una breve pausa, ya volvemos. Yo voy por Brasil. Yo voy por mi Argentina. Yo ya no voy. Tanta salsa me cayó mal. No te pierdas de los buenos momentos por esperar que se te pase la acidez. Mejor toma Alka-Seltzer, que alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer es Bayer. Hola, mi nombre es Pablo. Ella es mi esposa Laura. Hola. Quiero contarles que se nos acaba de hacer realidad un sueño. ¡Vamos a ser papás! Y tenemos algo más que contarles. A ver, juntos. 1, 2... Se nos hizo realidad otro sueño. Espérate, amor. Ok. El sueño de ser dueño. Hoy el sueño de Laura y Pablo es posible gracias a sus ingresos familiares, con los que hoy pueden acceder al programa masivo de vivienda más grande de la historia del país, que impulsa el gobierno de la República. Fuerza Vivienda, en conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar o construir casas desde 800,000 lempiras hasta 2.2 millones, a una tasa de solo un 8.7%. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueño. AIBA y sus bancos asociados somos tu apoyo. Fuerza Honduras, Presidencia de la República. Radio América le conecta con la mejor información mediante sus redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Usted nos encuentra como Radio América HN. Algo se acerca, es grande, es enorme, es verde. Ya está aquí. Es el nuevo tamaño de mentolina en su nueva presentación de 12 gramos con la misma calidad de siempre. Adquiéralo en tu punto de venta preferido. Informa. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.5 FM, 610 AM, transmitiendo al mundo desde Tegucigalpa, Honduras, en sus estudios principales en Colonia Alameda, calle Las Flores, frente a Edificio Mandofa. Radio América. Continuamos en el Contrapunto del foro de Radio América, hablando sobre el caso Pandora, las consecuencias que tiene esto para la clase política y también en la parte de los procedimientos judiciales, porque realmente aquí la justicia, bueno, no la justicia, sino la juez natural está entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Y leíamos uno de los mensajes que nos ha caído al 95-20-20-80 y realmente nuestros oyentes tienen razón. La juez natural se está jugando su prestigio con la decisión que vaya a tomar hoy a las 7 de la noche, hora en la cual están convocados para escuchar cuál es el veredicto en cuanto a esta audiencia inicial que se ha desarrollado. El término de buena fe, abogado René Adán Tomé, ¿es aceptable en este tipo de casos? Le planteo esto en relación a las personas que como diputados reciben el dinero y dicen nosotros lo ejecutamos trasladándole fondos a los candidatos de los diferentes municipios de nuestro departamento, tenemos las liquidaciones, las facturas de transporte, de platos de comida para la gente que sirvió en las mesas, nosotros ejecutamos. Ellos tenían que preguntarse realmente o investigar a fondo de dónde venía el dinero, porque ellos dicen nosotros lo ejecutamos, nosotros tenemos nuestras liquidaciones, yo actué de buena fe. ¿Ese término se puede justificar? No, no existe. Los delitos que les están imputando son necesariamente dolosos y eso implica que ellos tenían la intención de cometer estas conductas. Cuando ellos reciben este dinero, ellos no lo reciben de los partidos políticos y esto es algo que hay que hacer énfasis porque ellos ahí quieren buscar una justificación ante la nación, ante el pueblo. El dinero viene de las fundaciones y cuando el dinero llega de las fundaciones, ellos tendrían que saber cuál era la justificación para recibir esos dineros.
y ellos no tienen ninguna causa o justificación económica legal de la procedencia de ese dinero. Ellos, en el caso del pago de un préstamo de 100 millones del Empira, la persona que lo recibió tiene que decir por qué lo recibió. Él tiene que explicar por qué lo recibió. Es decir, nadie regala dinero del Estado para que uno decida qué hacer con él. Ese es un dinero ajeno. Y aún los que están administrando por decisión del pueblo hondureño y por decisión de la ley esos dineros, tienen que rendir cuentas. No digamos un particular que recibió un dinero y él va a decir, no, yo no sabía de dónde venía. ¿No valen las liquidaciones que presentan los congresistas? No, porque en este caso el dinero no lo recibieron para ningún proyecto. La fundación lo recibió para los proyectos, las dos fundaciones. Ellas sí debieron haber informado sobre la ejecución de los proyectos, pero de eso no existe nada, no existe nada. Entonces el dinero de las fundaciones solo lo agarraron para trasladarlo a otras personas particulares. Y esas personas que en algunos casos, porque no solo los diputados recibieron, hay más personas que recibieron, personas particulares. Entonces ese dinero, al recibirlo, estas personas o estos funcionarios, diputados, tienen que justificar por qué lo recibieron. Ellos dicen, lo recibimos de los partidos políticos para la campaña, pero el partido político no les dio dinero. O sea, no hay una referencia a cheques emitidos o a transferencias realizadas por el Comité Central del Partido Nacional. Lo que existe son transferencias y cheques librados por esas dos fundaciones. Ahí voy a señalar algo que usted está exponiendo. La parte de los partidos políticos. O sea, las instituciones políticas como tal, prácticamente aquí quedan limpias. O sea, estamos hablando que lo que usted señala, que los partidos políticos no hicieron las transferencias, las instituciones como tales no están siendo dañadas o manchadas. Así es, porque son personas jurídicas. Aquí son las personas naturales que realizan esta conducta. Si el Comité Central del Partido Nacional hubiese librado algún cheque o alguna transferencia, no es el Partido Nacional en sí, porque no es una actividad del partido, sino es de la persona que hace eso. Si fuesen los fondos del Estado que no llegan por la deuda pública, porque los partidos pueden recibir dinero del Estado a través de la deuda pública por medio del Tribunal Supremo Electoral. Eso sí es legal, eso es legítimo, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de dinero de la SAC que estaba destinada para proyectos específicos y que ningún proyecto específico se realizó y que el dinero todo salió tal cual se aprobó, todo se desembolsó y estas fundaciones son las que hacen, que reparten el dinero para estas personas. Y se debe arrastrar a toda esta gente, abogado, porque algunos se preguntan si fue la fundación la que envió el dinero o la que se prestó para que los dineros se manejaran de esa forma, no deben ser los que conforman la junta directiva de la fundación que respondan nada más, y si las demás personas tienen su liquidación, ¿por qué arrastrarlas? Ok, aquí es interesante esto porque el delito de lavado de activos, aunque es un delito autónomo, pero es un delito que se comete por el origen ilícito del dinero, de los bienes o de los activos. Entonces, en este caso, habían delitos cometidos anteriormente y es el abuso de autoridad cuando el ministro de la SAC suscribe un convenio con una fundación que no existe. Solo existe el documento de creación, pero en físico no existe la fundación. Entonces ahí ya se comete el delito de abuso de autoridad, se comete el delito de violación de los deberes de los funcionarios, delito de malversación de caudales públicos, pero los diputados no cometen esos delitos porque ellos no participan en los hechos anteriores. Ellos participan en el hecho final cuando reciben el dinero y eso es lo que tipifica el delito de lavado de activos, el recibir, el poseer el dinero que no tiene un origen lícito, porque todo ese dinero ellos no podían recibirlo, porque no estaba destinado para ellos. Así que ellos tienen que devolver todo el dinero y además con todos los intereses que ha devengado desde esos años hasta esta fecha. Y tienen que asegurárseles bienes suficientes
para que el Estado esté garantizado de que va a recibir todo ese dinero de regreso con todos los intereses. Y además esas personas tienen que pagar la responsabilidad penal. La consulta, abogado Tomé y abogado Arévalo Serna, en relación a este tema de la persona que ejecutó al final, porque ellos se defienden con la presentación de liquidaciones, que tienen sus informes y dicen, bueno, recuerdo a don Celín Discua, yo tengo mis liquidaciones, a mí solo me mandaron el dinero. A su juicio, ¿también tienen que participar en esta cadena o solo se debe responsabilizar a ciertas personas? Hay algo muy importante que usted manifestaba y que el abogado Tomé habló, que la buena fe no se puede presumir. Pero la buena fe es un principio primordial que está dentro de la doctrina del derecho. Uno realiza una actuación en base a la buena fe, por lo cual hasta el mismo Código Civil establece en nuestra legislación que la buena fe se presume y la mala fe se tiene que probar. Y nos vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué no llamar entonces a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, a esa secretaría que era la encargada en ese momento de supervisar estas fundaciones? ¿Por qué no llamar a los miembros de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros cuando vieron estas transacciones atípicas de una secretaría a una fundación? ¿Por qué no llamar entonces también a estos funcionarios de estos bancos que observaron que estos dineros venían de una secretaría a una fundación? Esas son transacciones atípicas, para eso está la unidad de investigación financiera. ¿Cómo es posible que dos fundaciones van a recibir sin un sustento 300 millones de lempiras y después lo van a empezar a distribuir? ¿Por qué decimos esto? Porque en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros se encontraba una persona nacionalista. En la Secretaría de Gobernación y Justicia también se encontraba un ministro nacionalista. Si usted se recuerda, previo a que se diera esto con esta fundación, se hizo un inventario de todas las fundaciones y se cancelaron alrededor de 2.500 a 3.000 que eran de maletín. ¿Y por qué estas dos fundaciones, si no tenían oficinas físicas, no habían presentado estado financiero, no fueron canceladas? Porque ellos estaban haciendo un inventario para saber cómo podían utilizar y qué fundación utilizar para saquear el dinero del Estado. El principal responsable se llama Jacobo Regalado. ¿Por qué decimos nosotros? Porque él era el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el ministro es el responsable de la ejecución de ese presupuesto. Si él dejó su función, ¿dónde está la liquidación del presupuesto que hizo? Porque el secretario de la Secretaría de Finanzas no informó al Tribunal Superior de Cuentas que esos fondos no habían sido ejecutados en base al presupuesto, porque todo estaba siendo manejado por el partido político en el poder. Entonces, aunque sabemos que se han cometido delitos, esto no deja de tener el tinte político, porque fueron políticos los que lo cometieron. Se quiere enredar y querer desvirtuar, de decir que no fueron partidos políticos. Todo el dinero se manejó con fines políticos. Si usted consulta y mira cada una de las liquidaciones que estas personas imputadas están presentando, son con fines políticos. Ninguno fue con un fin particular propio, sino que fue con un fin político de poder obtener una diputación, una alcaldía y seguir en el poder. Por lo cual nosotros manifestamos, falta muchas personas que tendrían que estar ahí, que en realidad son los responsables. Porque si a usted le entregan un cheque de una fundación, usted no está en la obligación de saber de dónde viene ese dinero porque viene de una persona jurídica autorizada por el Estado y le está dando un título valor que el Estado fundamenta. Solo quería manifestarle esto. Quiero detenerme aquí porque creo que nos encontramos en el punto del debate o donde nos ponemos a analizar, y aquí es donde uno dice, los abogados con su criterio cada uno. Usted me dice, recibe un cheque de la fundación y la persona no tiene por qué detenerse a decir por qué me están pagando con cheque de fundación. Me están pagando un servicio o me están mandando dinero para ejecutar, y si yo tengo que liquidar esa ejecución, pues la liquido, pero yo no tengo que detenerme a ver de dónde viene. Usted, abogado Tomé, por su parte dice que ellos sí tenían que saber de dónde venía el dinero. Sí, y aquí el ejemplo, que los clientes del abogado Arévalo, ellos no se sigue el requerimiento fiscal contra ellos y son excluidos porque ellos pueden justificar el recibir el dinero, porque hicieron una contraprestación legal legítima
Ellos tenían un contrato por un servicio, acreditan haber prestado el servicio, entonces ellos reciben un dinero, un pago por un servicio. El dinero sí tiene causa o justificación en el caso de ellos, pero en nosotros no. En nosotros que no fueron contratados para nada, simplemente le dan un cheque. Si a mí una fundación X viene y me da un cheque, ¿y este cheque por qué? No, porque se lo quiero dar, pero no, ¿y por qué? Esto ha de ser robado si me lo están dando así, sin conocerme, y solo porque me lo quiere dar. ¿Y de cuánto es? ¿Son 100 lempiras? No, son 30 millones o 5 millones. No, pero ¿y por qué me lo va a dar? Esa fundación yo no tengo nada con ella. ¿Por qué me va a dar ese dinero? Entonces, si yo agarro ese dinero, me meto en el delito de lavado de activos porque yo no puedo justificar por qué recibí ese dinero. El delito de lavado de activos en eso consiste, en que ese dinero tiene origen ilícito o que yo no puedo justificar de dónde obtuve el dinero, que la fundación me lo dio, sí, pero ¿para qué se lo dio? Las liquidaciones que están haciendo es por el uso político que hicieron del dinero, pero esa liquidación no sirve porque el dinero salió para un proyecto. Entonces la única liquidación que funciona aquí es la de haber ejecutado el proyecto. Esa sí podría funcionar para la fundación, para acreditar que sí recibió bien el dinero. O sea, aunque haya sido bien gastado, si recibió 300,000 y gastó 100,000 en pago de buses, 100,000 en pago de comida, 100,000 en traslado de gente a votar, no, eso, la liquidación de esos 300,000 no sirve. No existe, eso no existe, porque el dinero del Estado no era para eso. O sea, esa liquidación lo que está evidenciando es que él usó el dinero, él se aprovechó del dinero para una actividad, para él salir electo como en un cargo de elección popular. Bueno, yo le manifiesto lo contrario a lo que establece el abogado Tomé. ¿Por qué? Si dice que no tenían conocimiento de la fundación, esta fundación estaba siendo manejada por personas que eran de confianza del presidente. Entonces, reciben un cheque. Usted sabe que todo esto fue planificado, esto no fue inventado. Eso es lo que hay que probar. ¿Quiénes fueron los que se reunieron para saber de qué secretaría se podía sacar el dinero? Porque no solo es de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se ha sacado dinero. Se sacó dinero de muchas instituciones más del Estado. Y si no, pues mire lo que pasó con el Seguro Social. Se ha quedado totalmente callado, en donde han manifestado y el mismo requerimiento fiscal y las mismas pruebas manifiestan que casi 1.000 millones fueron a dar a las arcas del Partido Nacional. Entonces, no podemos nosotros desconocer de que en realidad todo esto lo manejaron los políticos. Entonces, si usted recibe un dinero de una fundación, usted tiene que rendirle cuentas a esa fundación. Se le presenta la liquidación a la fundación y la fundación tiene que presentar la liquidación a la persona que le entregó el dinero. Y esta persona presentarla a la secretaría de donde sacaron. Pero esto no se puede dar en este caso porque es un dinero del Estado. Es un dinero que, si no nos equivocamos, venía prácticamente de una partida de aportaciones de instituciones extranjeras para desarrollar proyectos de goteo y poder mejorar el campo, que es nuestro fuerte, la agricultura. Por lo cual nos preguntamos, ¿por qué no llamar entonces a todos esos que están dentro de esa cadena, que son los principales autores intelectuales para poder hacer el saqueo? Podemos establecer que las personas que gastaron el dinero son actores materiales porque ellos lo gastaron, pero el actor intelectual, que fue el que planificó todo para poder extraer este dinero, no lo va a ver usted en la palestra pública, no lo va a ver ni señalado en el requerimiento. ¿Por qué? Porque ellos siempre, con esa gran inteligencia que tienen, se cubren sus espaldas para no salir embarrados y para que el día de mañana no los estén llamando. Ahora serán los políticos que están señalados los que, una vez que han visto lo que es estar en un batallón, que lastimosamente tendrían que haber ido a una penitenciaría para que se den cuenta en realidad cómo es la vida dentro de una penitenciaría, porque estar en un batallón solo es que está restringido de su libertad y de ciertas comodidades, pero está totalmente seguro. Tendrían que estar los actores intelectuales en este momento, y por eso nosotros manifestamos falta de investigación. ¿Por qué apresurarse a presentar un requerimiento fiscal para hacer un escándalo en el momento que la UFESIC estaba siendo señalada y que querían prácticamente darle el tiro de gracia? Este caso la va a ir debilitando más, porque se van a dar cuenta que los investigadores que tienen en realidad no es lo mejor que tienen, no son los mejores analistas, se van con lo primero que miran. Tienen que analizar y poder determinar y sustraer en realidad la información de calidad.
Y ellos lo que han presentado prácticamente en esos 6,000 y pico de folios es información de cantidad. Porque sabemos que con el simple hecho de haber presentado, él recibió este cheque, ese cheque es la primordial prueba para comprobar la participación. Pero presentar infinidad de documentos que va a comprobar en qué fue que gastó el dinero prácticamente se vuelve algo repetitivo. Usted lo que necesita comprobar es si recibió o no recibió el dinero. Compartía el abogado Tomé y dice que en muchas ocasiones que los partidos políticos no estuvieron involucrados. Claro que sí. Las fundaciones emitieron cheques al Partido Liberal y al Partido Nacional que fueron a dar a las cuentas directas de ellos, porque el señor Celín Discua y el abogado Irías Nava manifestaron y dijeron, esta transferencia me la hizo directamente el Partido Nacional. Y ahí está el sustento de las transferencias que le hace. Entonces, ellos pues en este momento presumen una buena fe de dónde viene el dinero, aunque nosotros en el argot popular sabemos que ellos ya sabían de dónde venía. Muy bien. En cuanto a este tema de Pandora, para algunos se abre una brecha en el sentido que próximamente se presentarán más requerimientos fiscales en la misma línea y serán políticos los que seguirán siendo señalados. Y bueno, aquí la consulta, y utilizan una palabra muy famosa, la persona tiene arraigo, entonces es necesario de repente aplicar algún tipo de medida sustitutiva a la prisión. Abogado René Adán Tomé, la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que algunos exigen, ¿se hace necesaria o usted cree que no se debe tocar ese tema? Hay dos vías, viéndolo de forma simple, esperar a que los magistrados de la Sala Constitucional se pronuncien sobre los recursos que han sido presentados en las últimas semanas, o la segunda, que los diputados agarren valor, por utilizar un término popular, y hagan la reforma. ¿Qué es lo más conveniente? Porque prácticamente la UFECIC, el Ministerio Público, seguirá presentando este tipo de requerimientos. ¿Nos acostumbraremos entonces a tener políticos en los batallones, acuartelados tras las rejas, o hay que aplicar medidas sustitutivas? Bueno, hay que hacer el enfoque correcto en cuanto a esta situación, que no es que la ley esté mala, el problema está en la conducta de las personas. La ley lo que hace es describir la conducta que no debe de hacer una persona. Esa es la ley penal, establece conductas que no debe de hacer la persona. Entonces, cuando la persona incurre en esas conductas, esa persona está mal y ella es la que tiene que ser corregida. Pero acá estamos viendo un artículo 184, se reformó en vista de que se decía que los jueces estaban dejando en libertad a través de medidas sustitutivas a los imputados por delito de narcotráfico. Aun cuando en el código ya se regulan los presupuestos para imponer la medida cautelar de prisión preventiva, que en el caso del delito de narcotráfico es un delito grave y en donde entonces los jueces tienen que poner necesariamente la medida cautelar de prisión preventiva. Pero estaban dejando en libertad, estaban dando medidas sustitutivas, entonces vino el Congreso para evitar que los jueces hicieran eso, hace la reforma y luego hizo una segunda reforma. Entonces, para tratar de que los jueces no fueran tan condescendientes con delitos graves. Hoy el punto es que ellos están saliendo afectados y ellos salen afectados porque han incurrido en una conducta inapropiada, en una conducta inmoral, en una conducta antiética. Entonces, cuando ellos incurren en esa conducta, ellos entonces ven mal la reforma de ese artículo. Entonces, están viendo cómo hacen una contrarreforma para beneficiarse de ellos personalmente o los otros compañeros que se dice que pueden entrar en este mismo proceso. O por el otro lado, buscar el recurso de inconstitucionalidad que ya lo han presentado por vía de excepción. Un recurso que ellos han tenido la esperanza que al ser presentado por vía de excepción va a suspender este proceso hasta que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad, pero el recurso por excepción no suspende el proceso, lo que suspende es que se dicte la sentencia definitiva, es decir, que ese recurso no puede detener ni la audiencia de declaración de imputado, ni la audiencia inicial, ni la audiencia preliminar, todo eso tiene que darse curso. A su juicio, ¿no se debe hacer reformas en
en ese sentido o los magistrados no deben fallar a favor de estos recursos? Fíjese que aún cuando se declarara inconstitucional ese recurso, por la naturaleza de estos delitos, la juez debería de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, pero además debe de imponer la de suspensión de los cargos de los diputados, porque ellos tienen demasiada influencia y pueden obstruir la investigación. Abogado Arévalo Serna, ¿usted considera necesaria o no la revisión de estas medidas que aplica el artículo 184 del Código Procesal Penal? Fíjese que una vez que entró en vigencia este catálogo de delitos, como lo manifestamos nosotros, ¿verdad? Los 21 delitos que están dentro del artículo 184 del Código Procesal Penal, nosotros como barra de abogados penalistas presentamos no uno, sino que varios recursos de inconstitucionalidad, los cuales ni trámite, no fueron ni admitidos. Entonces, nosotros siempre hemos estado a favor de que se haga una revisión a este tipo de catálogos, porque en realidad vemos que es un catálogo un poco abusivo. Recuerde que la última ratio de la prisión preventiva es que una persona represente un grave peligro. En todo aspecto, pues si hablamos del delito del narcotráfico abiertamente, pues nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de las personas que está señalada por narcotráfico son personas que se han dedicado prácticamente a subsistir y que las han agarrado con 3, 4 o 5 puros de marihuana o con unos 2, 3 gramos de cocaína. No hay ningún cabecilla, no hay ningún capo preso para poder manifestar esta persona, no se le puede dar medidas. Es abusiva esa medida que tomó el Congreso Nacional. Y lo que nosotros hemos aprendido y hemos visto es que los diputados pensaron que ellos no eran seres humanos. Ellos pensaban que no eran personas que podían cometer delitos. Y ahora los vemos que están preocupados porque lo que para ellos en el pasado era bueno, ahora se están dando cuenta que cuando se los van a aplicar a ellos es malo. Por lo cual podemos determinar y desde el punto de vista jurídico, no estamos hablando nosotros a favor de ningún partido político. Desde el punto de vista jurídico estamos de acuerdo con la revisión a ese catálogo de medidas. Bueno, el tiempo ha sido nuestro mayor problema. Al cierre vamos a consultarle brevemente a nuestros invitados qué esperan para hoy a las 7 de la noche que se reanuda la parte final de esta audiencia inicial. Abogado Tomé. Bien, esta señora magistrada de la Corte que está actuando como juez de primera instancia se enfrenta ante la Constitución de la República, ante esta ley contra el delito de lavado de activos y ante el Código Penal y el Procesal Penal, en donde tiene que imponer el castigo para estas personas, porque el dinero lo sacaron del Estado. Y entonces tiene que sancionarlos, tiene que decretar el auto de formal procesamiento y tiene que poner las medidas cautelares que indica el delito de lavado de activos. Muy bien. Abogado Arévalo Serna. Bueno, nosotros pensamos y somos del criterio que creemos que muchas de las personas que están detenidas pues van a recobrar su libertad. Creemos también que se les va a hacer una modificación y que se les puede eliminar el delito de lavado de activos para que estas personas puedan gozar de medidas distintas a la prisión preventiva. ¿Existirán autos de formal procesamiento? Claro que van a existir. Recuerde que con la reforma que existió, el artículo 294, aprobada por los mismos diputados del Código Procesal Penal, establece que con un mínimo de actividad probatoria que se dé en la audiencia inicial, bastará para decretar el auto de formal procesamiento. Por lo cual la juez solo tiene 3 opciones: decretar auto de formal procesamiento, sobreseimiento provisional o sobreseimiento definitivo. Si decreta el auto de formal procesamiento, si otorga medidas, si lo permiten los delitos por los que deje o los deja con medidas distintas a la prisión preventiva. Muy bien. Los abogados René Adán Tomé y Marlon Arévalo Serna nos han acompañado en el contrapunto de este viernes, agradeciendo su sintonía. Haga sus conclusiones. Ha escuchado a 2 distinguidos profesionales del derecho, pero usted debe sacar sus propias conclusiones. Al final, la legislación que tiene nuestro país debe ser aplicada por igual para todas las personas, no importa su condición, no importa su estatus ni su credo religioso. Hasta aquí el contrapunto. Feliz tarde. Siga con la programación de Radio América.